Si yo le hiciera una pregunta, usted lo pensara, ¿cuál es el nivel más alto de estos tres que le acabo de mencionar? O vamos, ¿cuál sería el nivel de carácter mayor acá? ¿Qué es? Estamos hablando de quiénes, de la mentalidad de soldado. ¿Ven? Ahora, miren, la siguiente parte, la siguiente posición es el versículo 4, y aquí es donde yo me quiero quedar. Bueno, aquí es donde me quiero enfocar. Dice, ningún soldado en servicio activo. Miren, ¿qué dice? Se enreda en los negocios de la vida diaria. ¿Ven? ¿Cuál es el fin de no enredarse en los negocios de la vida diaria? Según el texto de acá, el contexto dice es poder agradar a aquel que lo repitió como soldado. Ese es el fin de no enredarse. ¿Sí? Por eso es que yo digo el nivel mayor en estas tres partes del soldado. No quiere decir que las otras no sean importantes. Ahora bien, ¿qué es eso? Entonces, ¿cómo tenemos acá? O sea, cada uno de los niveles tiene su grado. Primero, el soldado, ¿qué dice? Sufre penalidades. El atleta compite. Y el labrador, ¿qué hace? Trabaja. Cada una de esas son necesarias para nosotros. O sea, tenemos que pasar como labradores, tenemos que trabajar. Eso es una verdad. Después, como atletas, tenemos que competir. Yo le hago una pregunta. ¿Cuántos atletas han sido galardonados sin competir? Ninguno. Imagínense ahora un atleta, alguien que se enfrentaba y va al gimnasio y corre, lleva dieta estricta, presumiendo que es atleta. Uno dirá, ¿cuántos medallas han ganado? No, pues ninguna. ¿Verdad? Pues que tiene que hacer, tiene que competir, pero como decía el texto, hay reglas. Pero dice, el soldado, ¿qué hace? Sufre penalidades. Sufre penalidades. ¿A qué le gusta sufrir? Mira esto. Pero, ¿saben qué? Es que estando dentro del cuerpo de Cristo tenemos que escalar a ese nivel. No nos podemos quedar únicamente con el labrador. Y tampoco como atletas, sino que tenemos que llegar a nivel soldado, porque es donde se nos tiene que formar la mente. Ahora bien, déjenme olvidar. Gálatas 5:25 dice de esta manera: si vivimos por el Espíritu, ¿qué sigue? Andemos también por el Espíritu. ¿Ven? Ay, esto es interesante. Ahora, esta palabra andemos, fíjese, es la palabra griega 47-48, es la palabra, mira, ahí tiene todas las acepciones. Dice que es ordenar en fila, regular marcha, en rango militar. Pero cuando va más abajo dice andar ordenadamente. Pues esa palabra andar está relacionado a qué? Al soldado. Está relacionado a qué? Al militar. Pero, eso está relacionado a la disciplina. Y creo, ¿verdad?, que el escritor dice, andemos también por el Espíritu. Entonces, mire, dice, cuando el apóstol Pablo, ¿verdad?, dice en Gálatas 5:25, lo que se va a buscar, dice, si vivimos por el Espíritu,
Entonces lo que está diciendo, mostremos que andamos con el Espíritu. Proverbios 27:3 dice de esta manera, dice, porque cuál es su pensamiento en el corazón, tal es él. O sea que la manera en que nosotros pensamos es la manera en que vivimos, es la manera en que nos mostramos. Mire, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Esto creo que ya lo hemos enseñado bastante, que la manera de hablar nos define, la manera de hablar nos identifica, la manera de caminar es como la gente nos conoce. Miren, ¿se acuerda que al apóstol Pedro, por qué lo reconocieron allá cuando antes de que llegara Jesús? Por la forma de hablar. ¿Se acuerda cuando le dice, tú eres cristiano? Ahora le dijeron al apóstol Pedro. No le dijeron así, pero le dijeron, tú estabas con Jesús. No conoces tu manera de hablar en el mundo. Es tremendo la manera de hablar. Cuando alguien oye a una persona hablar, dice, bendito, cuánta amargura tiene en su corazón, o cuánto resentimiento tiene en su corazón, o cuánta ira tiene en su vida. ¿Por qué decimos eso? No necesito meter la muestra, simplemente que dice la palabra, porque cuál es su pensamiento en su corazón. Miren, que dice pensamiento. Pensamiento está relacionado con la mente. Dice, comen y beben, te dirán, ¿por qué dice? Mas su corazón no está contigo. Interesante. Miren, déjenme mostrar el mismo versículo de Gálatas 5:25, pero la versión de la generación dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón. ¿Qué dice? Dice, si pues vivimos gracias que al Espíritu. ¿Qué dice la parte del Espíritu? Bien. Dice que eres cristiano. Entonces, ¿qué dice? Actúa como tal. Compórtate como tal. Hace años recuerdo que había, entramos en un torneo, se supone, de iglesias cristianas, ¿verdad? Los partidos. Ay, me bendito, ya el calor de las patadas, el fuego de las entradas, se había reducido muy poco. No recuerdo, el pastor nos tuvo que enseñar en qué amigos de ese periodo, a mi control. Porque realmente algunos se exhibieron mucho. Se les olvidaba, ¿verdad?, el nombre del pueblo. Porque mire, porque aunque decíamos que andábamos, me cuento, perdón, que andábamos como en el espíritu, conforme al espíritu, mire, la verdad es que muchas veces lo que mostrábamos es que vivíamos contra la carne. No, de verdad. Entonces, por eso dice la palabra, si vivimos gracias al Espíritu, entonces dice, actuemos conforme al Espíritu. ¿Ven? Ahora, miren, vamos hablando de lo militar. Ahora, hay algo que se llama teoría militar. Y esta teoría clasifica la guerra moderna como etapas.
Y sin duda se ha avanzado mucho en este aspecto. Digo, no es que sea bueno, ¿verdad? Pero es indudable, o es innegable que las batallas o la forma en cómo se pelean las guerras hoy en día no es como se peleaban hace 300 años o 400 años. Sí. Imagínate, ¿cómo se clasifica, amigo? Según esto, primera generación dice ahí, ¿cómo eran las primeras guerras? Dice, uso de armas de fuego y ejércitos profesionales. Ejemplo, dice, son las guerras napoleónicas. Ahí llegó a ver sus películas de guerras, o las guerras napoleónicas, guerras civiles, guerras allá de las independencias en los Estados Unidos, se formaban los ejércitos, ¿verdad? ¿Y cómo eran sus uniformes? ¿Se recuerdan? Y luego de películas como Corazón Valiente, Patriota, salían hasta con sus uniformes rojos, ¿verdad? Blancos, así, bien así, bien armaditos, y del otro bando eran azules, no eran morados, y así como que dice uno, como para qué, ¿verdad? Y se ponían todos enfrente, todos disparaban y caían, ¿verdad? Se iban todos enfrente y todos caían. Dije, no me quedaba pensando, como que era absurdo eso, ¿no? Pero finalmente, ¿verdad? Era una forma en cómo se hacían las guerras. ¿Sí? La segunda generación dice acá, formación de grandes ejércitos mecanizados, trincheras, y pone por ejemplo la Primera Guerra Mundial. Ganaban y se atrincheraban por meses, ¿verdad? En estos lugares, hasta que uno de los bandos sobrevivía o se acababan las provisiones. La tercera generación se llama guerra relámpago, que es un nombre, ¿verdad? Esta provincia, pero esto nos habla de movilización de tropas para evitar el estancamiento de trincheras. Aquí no había el uso de tanques, aviones, vehículos, portaaviones, todo lo que veamos ya. Pero la cuarta generación habla de una guerra contra insurgentes. Aquí ya hay terrorismo de Estado, por ejemplo, guerra contra. Miren, ahora te les explico en 1970, ¿verdad? Ahora el nombre de una persona que era un consejero de seguridad en el periodo presidencial de este personaje militar que se llamaba presidente de Estados Unidos. Y este hombre escribió en un libro, La Guerra Electrónica, dice: el control de la población mediante la manipulación cibernética. Afirmaba que la clave estaba en el ataque al recurso emocional de un país por medio de la revolución tecnológica. La idea era manipular la conciencia de la población para evitar que los proyectos colectivos se consolidasen en su identidad y que los pueblos tuvieran como modelo a los países occidentales desarrollados. Se trataba de lograr el sometimiento colonial de un nuevo modelo. Mire, ¿qué ahora para hacer guerra? No se necesita disparar. Miren, aquí habla algo de un sometimiento colonial de una nueva manera. ¿Usted recuerda la guerra del Golfo Pérsico? Si usted, bueno, por ahí a la secundaria, lo va a poner su y el propósito, ¿verdad? Más bien fue el motivo o el pretexto fue invadir esta nación Irak. Estados Unidos invade la nación Irak, que porque supuestamente había armas nucleares. ¿Saben cuántas armas nucleares? Ninguna. ¿Cuál fue el motivo? El petróleo de Irak. Ahorcaron, ¿verdad? A este día Saddam Hussein, ¿verdad? Lo acusaron los terroristas por lo que pasó. Después, ¿verdad? Viene el 9/11, ¿verdad? Miren, todo se sabe, ahora hay teoría, ¿verdad? Todo fue conspirado. El propósito fue, ¿verdad? Aquí, a facilitar, ¿verdad? Por ahí, ¿verdad?
que ahí está. Después hay un atentado, ahora ya, no recuerdo el nombre, pero que se llamaba Gaddafi, Libia. El propósito era, porque estos cuatro dijeron, ya no queremos, ya no te vamos a vender en Estados Unidos, ya no te vamos a vender el petróleo en dólares, ahora te vamos a cobrar en euros. Le armaron, mandaron un complot y lo derrotaron. Ahora Libia está destruida, pero el propósito siempre ha sido que colonizar. De una manera u otra. Mire, en México no estamos hablando de eso. Estamos viendo noticias y hay un congresista de Estados Unidos que propone enviar tropas militares de Estados Unidos a México para frenar el contrabando de fentanilo. El fentanilo no viene directamente de México, pero ¿cuál es el propósito de eso? El recurso. Iglesia, de verdad, o sea, estamos en tiempos difíciles. Pero todo tiene que ver con sometimiento colonial de una nueva manera. Ahora, mire, la cuestión que se dice, la doctrina militar de los Estados Unidos entonces, fue adaptándose al correr de los tiempos de acuerdo a su política exterior. A partir de los mediados de los 70, la doctrina de seguridad nacional se le sumó la guerra contra las drogas, que otorgó el marco para las acciones en Panamá. Derrocaron a un presidente en Panamá, ¿verdad? El que se llama Noriega. Colombia, México, Bolivia, entre otros países. Luego vino la guerra contra el terrorismo que sirvió para patear las Nicaragua, para intervenir en el mundo islámico, lo que acabo de mencionar. Sí. Pues, no estamos tan lejos de algo, ¿verdad? Ante el surgimiento de los gobiernos populares en América Latina en la primera década del siglo XXI, sacaron de la galera una nueva estrategia, la guerra contra la corrupción, basada en el Foreign Corrupt, o prácticas corruptas en el extranjero, que hace posible investigar no solo las prácticas corruptas de empresas norteamericanas en otros países, sino que desarrolla principios de extraterritorialidad para aplicarse a funcionarios o individuos de otras naciones, tengan o no conexión con las actividades de las empresas norteamericanas. Todo es un pretexto. Eso tiene que ver con la mentalidad sobre porque las estrategias militares cambian. Y ahora la pregunta, ¿serán los mismos pecados hoy que hace 100 años? Yo le diría que sí. Pero ahora son diferentes maneras, diferentes formas. Pero pero el pecado sigue siendo. Mire, el Señor habla sobre el adulterio. La ley decía que si un hombre deseaba la nueva mujer y la tomaba, debe ser adulterada. Pero cuando el Señor lo pone en este contexto, dice ahora ya no es necesario solamente de tomarla, simplemente con que se desee, dice, ya adulteró con ella en su corazón. Y del mismo lado de las tinieblas, la estrategia cambia, pero en el fondo es el mismo. Ahora, miren, la que sigue, entonces sería que guerra de quinta generación o la guerra de qué? De la negra. Aquí la guerra es un nombre en la lengua. Una de las herramientas a utilizar es la llamada guerra cognitiva o propaganda bélica, y la guerra psicológica son partes de las estrategias desde hace ya
Pero ahora se pasa a otro nivel. Ya no se trata de dirigir lo que los ciudadanos deben pensar, sino de implantar los mecanismos del pensamiento y la construcción del derecho. Yo no sé mucho de libertades, la verdad, y no me llama la atención. Ahora, pero hay un juego donde, usted que lo juega donde pensaba decir, donde se conectan varias personas. Yo he escuchado, ¿verdad? Porque de repente yo estoy todo el tiempo real. Y entonces, lo que voy a poner nombre, lo que alguien está viendo, yo no lo puedo ver, pero yo puedo ver lo que él sí está viendo. Creo que así funciona, ¿no? Porque no lo he escuchado pensar, está a tu derecha o está a tu izquierda, y así como que se van coordinando, pero él tiene una visión que yo no tengo. Pero yo tengo una visión que no tiene, entonces de esa manera, ¿no? ¿De verdad? Pero, ahora, ¿usted cree eso que no sucede eso en el tiempo real ya? Pero es una manera en que se está en que, dice ahí, condicionando las mentes. Y uno quizá lo puede ver como un simple juego, pero la realidad es que es algo ya bien interesante para poder afectar la mente de una persona. Ahora, miren, fíjense, dice el siguiente texto, todo esto es información de la red. Miren, dice, Aliber se encontró lo que se llama la guerra cognitiva. Es un artículo. ¿En qué consiste la guerra cognitiva? Dice, consiste en desarticular el raciocinio cartesiano. Recuerda que en el cerebro tenemos diferentes cortezas. Y hay cortezas, ¿verdad?, que cada una tiene su función, pero aquí habla de la corteza como está el raciocinio, y reemplazarlo, miren, por uno que parece lógico. Aquí es donde entra la ventana de Overton. ¿Se acuerdan que hablamos de la ventana de Overton? ¿Alguien recuerda que es la ventana de Overton? Bueno, lo voy a decir nuevamente. La ventana de Overton es una estrategia que consiste en introducir en la mente de las personas, o más bien de la humanidad, ideas que hace tiempo les parecían aberrantes, pero ahora, con esta llamada ventana de Overton, uno las empieza a aceptar de una manera correcta. Y ya le mencioné varios aspectos, ¿verdad? De películas, series, de televisión, esto es parte de la guerra cognitiva. Por eso dice ahí, consiste en desarticular el raciocinio. ¿Qué es el raciocinio? ¿Se acuerdan qué es el raciocinio? Es la manera de razonar de una manera correcta. Ahora se desarticula eso y se empiezan a aceptar ideas que hasta hace unos años nos aparecían. ¿Dónde ves dónde se va a casa? ¿A dónde saqué? ¿Es serio? ¿Es apegado? Pero es algo muy difícil, es una guerra psicológica. Miren, dice ahí, no me lo pude. Dice, parece lógico, pero en realidad es una representación manipulada de la realidad. Se planta una idea matriz en el colectivo, asimilada en cada persona, que pasa a ser la premisa desde donde se juzga todo lo que ocurre. Esto hace que personas con educación formal y un elevado nivel intelectual, miren, comiencen a aceptar incondicionalmente información dirigida y arbitraria de múltiples fuentes.
formarles e informarles para elaborar conclusiones que en su mente parecen como algo propio. Como que ellos descubrieron el agua sagrada, como que ellos lo pensaron, decían, no, pero es algo que ya se descubrió, es algo que ya se condicionó, pero todo esto tiene que ver con qué, con la mente. Mire, hace la pero ahí es donde está formando una idea. Este juego está pensando de una manera impresionante. Y esto es algo que tenemos que tener mucho cuidado en lo que hagamos. Se les está transportando, se les está metiendo ideas a los niños. ¿Qué les voy a hacer? Si quieren. Pueden ser niños, pueden ser niños. Pero entonces, no ahorita, eso ya viene desde hace mucho tiempo atrás. Y todo tiene que ver con la ley del hombre en la mente. Pero miren, vamos a la palabra. Déjenme ver, por favor. Parte del hierro y en parte del agua. Eso dice el diario a la segunda piedra recortada sin ayuda de manos y volvió la estatua de sus pies de hierro y lavado y la destruyó. Entonces se fueron a todos a las veces que vivieron en el barro, el oro, la plata y el cobre. Llegaron con el pago de las piedras que liberaron y los vientos de los jugadores que liberaron bajo alguno de ellos. La piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte y dio toda la tierra. Aquí está hablando del sueño de la estatua que tuvo Nabucodonosor. ¿Quién tuvo el sueño? ¿Quién? Nabucodonosor. Y creo ahora, creo que esto se acuerda que lo explicamos como 4 o 5 preguntas de la estatua de Nabucodonosor y cómo empieza diciendo que había una cabeza. ¿Ven? Y cada parte del cuerpo tiene, simboliza un reino o un imperio que existió, ¿saben? Y el que existió, ¿verdad?, físicamente hace miles de años, esto tiene un peso espiritual en este tiempo, ¿saben? Y entonces, mire, ahí lo ponen cabeza, pecho de plata, vientre, piernas y pies. Es lo que conforma el estatua. Y entonces da unas características de qué está hecho cada parte, de qué está hecho, ¿verdad?, cada parte del cuerpo, pero vemos nosotros, por ejemplo, la cabeza de oro representa al imperio babilónico, el pecho y brazos de plata al imperio medo-persa, el vientre y muslos de bronce al imperio griego, las piernas de hierro al imperio romano y los pies, dado cocido, al reino dividido. Y vemos que cada uno en su tiempo tuvo un impacto a nivel mundial y que cada uno de esos reinos fue reemplazado por cada uno de estos reinos que ya les mencioné. Pero cada uno de esos reinos tuvo características inherentes y que permanecen en sentido espiritual hasta este tiempo todavía. Ahora, y si vemos ahorita, pudiéramos decir, pues estamos en el tiempo de los pies y barro cocido, que dice ahí, ¿verdad?, que son ¿qué?
que no se pueden mezclar, pero se unen por medio de alianzas humanas, ¿verdad? Lo que tenía diciendo el texto. Pero lo que nos interesa en este momento es la cabeza de oro, porque en la cabeza están los pensamientos, está la mente. Ahora, pero dice ahí, ¿verdad?, que eso era el imperio babilónico. ¿Y se acuerdan qué significa Babilonia? Confusión. O sea, Babilonia, lo que hacía Babilonia era que ella no destruía. ¿Qué hacía? Pasaba. ¿Verdad? Porque cuando llegan allá, ¿verdad? Normalmente los pueblos cuando llegaban, agarraban, destruían y mataban todo. Hombre, todo, destruían cultura, todo. Para que no hubiera vestigio. Babilonia, ¿qué hacía? No, Babilonia destruyaba. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que cuando al pueblo de Israel lo conquista, ¿qué hizo? No lo destruyó. Dice que lo transportó a dónde? A Babilonia. Y de entre todos escogió jóvenes que dice sabios, de buen parecer, de buen entendimiento, para que les escribieran en qué? En su cultura. Les enseñaron sus letras, sus tradiciones, todo. Entonces, ¿qué fue ahí? Ellos lo confundieron. Entonces, según este imperio babilónico, tiene que ver con la combinación, pero dice confusión, pero mezcla. Intelecto y mente. O sea, ¿qué hace Babilonia? Mezcla. Ahora, ¿se acuerdan que hablábamos también, la verdad es que bueno, recordamos temas, ¿verdad? De las 7 Babilonias. Está la Babilonia ancestral, la Babilonia geográfica, la Babilonia religiosa, la Babilonia médica, la Babilonia económica, la Babilonia política y no me acuerdo la otra, la Babilonia espiritual. Pero aquí de lo que dice, habla de qué? Del pensamiento. O sea, que hoy en día este imperio está presente, que está permeando, ¿verdad?, la atmósfera de la realidad. Por eso es que nuestra mente debe estar como diamante. Que nuestra mente, ¿verdad?, sea una mente que no sea fácil de confundir. Que no sea fácil, ¿verdad?, de trastocar. Mira, aquellos les dijeron, ¿verdad?, que ellos iban a tomar la tierra, iban bien parientes, ¿verdad?, y llegaron con el fruto, pero nomás les dijeron, hay gigantes. Ah, no, pues regresemos a Egipto, no nos iba mejor, comíamos esto, ¿verdad? Pero solamente nos dijeron, sí, vamos, ¿verdad? Porque nos comeremos, como pan nos comeremos. Así configura la mente, ¿verdad?, de diamante. Pero si la mente está, ¿verdad?, confundida. Miren, dice Tito 1:10, hablando de la mente, ¿qué hace, verdad? Dice, porque hay muchos rebeldes, habladores, vanos, pero dice, y engañadores, especialmente los de la circuncisión. Ahorita les voy a explicar qué dice los de la circuncisión. No puede solamente este. Pero ahora miren, esta es la versión de las Américas. Pero esta traducción, esta cosita, dice, porque hay muchos que no se someten. Estamos hablando de los soldados. A ver. Lo dice, habladores de cosas sin provecho. Pero miren cómo dice esta traducción, y seductoras de las mentes de los hombres, Babilonia. ¿Sí? Principalmente los que son de la circuncisión, ¿quiénes? Los Alexandria. Pero esta versión, mire, de NTE, también del mismo texto, dice, las fábulas judaicas de la doctrinas kosher, porque hay muchos quienes son insubordinados y habladores de palabras vacías, y ellos
son engañadores de las mentes, los de los hijos de Abraham, especialmente esos de la circuncisión. Ahora, aquí el apóstol Pablo, escribiéndole a Tito, él estaba, ¿verdad?, diciéndole que tuviera cuidado de estas gentes, de los judíos, que ellos enseñaban, ¿verdad?, o enseñaban, entre otras cosas, que para llegar a ser cristianos primero tenían que ser, que guardar toda la ley. Y dice, los obligaban a qué? A su felicidad. Eso tiene que ver con el amor. Pero lo que dice aquí es que dice, son engañadores de la ley. Dice que engañadores de qué? De la ley. Ahora, ¿qué estamos haciendo? ¿Sobre qué? La involución del mundo. ¿Cómo, verdad? Nuestra mente puede involucionar. Según la palabra de nosotros, nosotros tenemos la mente. También de Cristo. Ahora, dice la palabra, lo que leemos de Gálatas 5, que si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Pero si dice, si vivimos gracias al Espíritu, te dice, actuemos conforme al Espíritu. Y entonces, eso tiene que ver con nuestra mente. O sea, nuestra mente, vamos a decirlo, tiene prohibido involucionar. Una vez, ¿verdad?, que nosotros conocemos al Señor, confesamos al Señor públicamente, vamos, nos volvemos cristianos, ¿sabes cuál es la única manera de salir? Decía un apóstol, ¿verdad? Dice que los cristianos verdaderos o genuinos tendrán que nos parecemos a la muerte sucediendo. Una vez que uno entra en la muerte sucediendo, la única manera de salir es y entonces uno evoluciona la mente y uno es corregido dentro de la milicia. Mire, aquellos hombres, ¿verdad?, estaban muy felices de que vieron llegar a Josué, a Caleb, a los dos espías, en el rambote de uvas y los frutos que habían recogido, ¿verdad? Pero una vez que les dijeron cómo nosotros tuvieron el mal informe, miren, y yo digo, no sé que vieron el mal informe, más bien dieron mala noticia. Porque, a ver, yo hago una pregunta: ¿había gigantes? Sí, había gigantes. ¿Eran malvados esos gigantes? Sí. Pero la forma en que ellos la dieron no era como la tenían que decir. Porque cuando Josué se levanta y dice, nunca dijeron, no es cierto, no hay gigantes, ellos están mintiendo, no dijeron eso. Dijeron, sigamos, porque el Señor está con nosotros. Pero los otros que dieron mal el informe, ¿qué dijeron? No, es que a nuestro parecer, decían ellos, parecíamos langostas. ¿No se acuerdan que hablábamos de la mente? Ellos tenían que mente de la mente. Pero Josué dijo, no, nosotros, ¿qué dice? Lo dejamos a comer con la langosta. La langosta se puede comer, pero entonces, ¿qué sucedió? Que estos hombres tuvieron una involución de la mente. Porque aunque era una promesa de Dios, aunque era algo que Dios ya les iba a prometer, ya les había prometido que les iba a entregar, ¿qué sucedió? Que en su involución ellos rechazaron la promesa. Creo que a veces así puede estar diferente. Miren, entonces, una mente se puede corromper. Miren, dice el artículo 15,
Todas las cosas son puras para quienes, para los puros. Mas para los corrompidos e incrédulos, nada es puro, sino que tanto su mente, mire, como su conciencia están corrompidas. O sea, eso no lo podemos entender nosotros. Una mente corrompida. Perfectamente algo. Tiene una mente entrenada en la pobreza. Segunda de Pedro 2:14, segunda de Pedro de esta manera. Lleva los ojos llenos de adulterio. Nunca hay, por dice esta región, del pecado. Seductores de ánimos vacilantes con la mente entrenada. Miren, en la pobreza. De signos, dignos que. O sea, no tenemos que, primero, no podemos nosotros permitir en nosotros una mente corrupta. Una mente, ¿verdad? Como dice el texto, que nada podamos perder limpio, sino que todo lo que se piense es que, como dice el texto, corrupto. Y mucho menos una mente entrenada para la pobreza. Y solamente ahora piensa en qué. En cosas deshonestas, en cosas que nos van a tener una maldición. Porque eso es lo que dice el texto, y le dice dignos de maldición. Eso, ¿verdad? Lo debemos de rechazar de nuestra vida. Miren, según el Timoteo 23, una mente indocta. Miren lo que le dice el apóstol Pedro, el Pablo a Timoteo. Dice, pero desecha las cuestiones necias. Miren, y las nacidas de una mente indocta. Carece de que es indocto, alguien que carece de instrucción, que es inculto. Pero miren, dice, sabiendo que qué le conviene. Ahora, ¿cómo se puede formar en nosotros una mente indocta? ¿Quién te está instruyendo? ¿Quién te está enseñando? Miren, en el huerto, ¿quién instruye a Abraham? ¿Quién le enseñaba? Dios. ¿Quién le enseñaba? Pero cuando él se le fue a enseñar por otra, vamos a decirlo, por otra persona, ¿qué sucedió? Porque cuando él llega, cuando el Señor lo busca, le hace una pregunta, dice, ¿quién te enseñó? Y entonces, ¿verdad? Nosotros, dice aquí la palabra, ¿cómo se forma la mente indocta? Cuando somos instruidos por alguien que no tiene un conocimiento correcto. Imagínense, me viene a la mente ahorita la parte donde Roboam, el hijo de Salomón, el que lo sucede en el trono, él pide consejo. Igual, igual le dio la historia. Pero él busca consejo de los ancianos. Y los ancianos lo aconsejan de una manera docta, de una manera inteligente, de una manera correcta. Porque vinieron aquellos hombres y le dijeron, ¿verdad?, que grabara, que distribuyeron un poco de la carga que Salomón había puesto sobre ellos. Y los ancianos les dijeron, si los tratas bien, los tendrás sirviéndote toda su vida. Eso fue lo que dijeron los ancianos en pocas maneras. Está bien, ¿verdad?
Pero después va y de quién pide consejo, ¿se acuerdan? Miren, de sus amigos, de los jóvenes, de los que se codeaban con él. ¿Y qué le dijeron? Ah, no, pues mándalos por un tubo, ¿verdad? Y diles que el dedo meñique es más grueso que el lomo de tu padre, que agrádale, y que si tu papá los castigó con látigo, tú los vas a castigar con los correcciones. ¿Sabe qué sucedió? Es que recibió instrucción de una mente indómita. Y eso, ¿verdad? No, lo que era algo que ya estaba predestinado. Pero a los errores, ¿por qué no aceptamos el consejo? Porque es una manera que nuestra mente se está dando. Cuenta consulta. Porque eso va a formar en nosotros una mentalidad. Es algo innocuo. Alguien que tiene un conocimiento correcto, mire, es ahí, es innocuo, alguien que carece de una instrucción, porque es un inculto. En esos casos, 45, 50 años recibió un concepto de algo de 15. No que no haya sabiduría, no todo, pero la mayoría, como piensan. Entonces, miren, esto lo dice sabiendo con verdad con quién. Entonces, la mente del soldado no es una mente inocua, ¿no? Segunda de Pedro 3:16, hablando de esto, dice: como así mismo lo hacen todas tus cartas, a los de ellas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propio provecho. ¿Qué hace la escritura ahora en el indocto? Por ejemplo, le decía a veces el marido se iba abajo, no le nada. Y la gente ahí no va a tener hay una mente indocta, una mente. Bien, ¿qué otra involución puede haber? Según la carta de Timoteo 8, dice una mente de trabajo. Así como James y James, mencionamos de la misma manera, estos también se ponen a la verdad. Aquí dentro de la iglesia dice: hombres de qué? De mente depravada. Pero mire, ¿a dónde los lleva? Dice: reprobados. Se pone, o sea, alguien que tiene una mente depravada, ¿qué hace? Se pone a la palabra. Se oponen, ¿verdad? A ser instruidos. ¿Cómo, verdad? Usted recuerda que se dio que había, ¿quién les da el nombre, verdad? Yo no sé dónde sacar el nombre de los escritores. Pero allá cuando Moisés se presenta ante Faraón, Moisés, ¿verdad?, pone una petición y da una muestra ahora de lo que Dios puede hacer, que los otros que dijeron: pues también podemos. No solamente el pastor que conoce, pero también conoce el libro. No solamente, ¿verdad? O sea, son personas que tienen una mente depravada y siempre van a estar queriendo que contradecir, oponiendo. Pero por eso dice reprobados en lo que respecta a la fe. Entonces, ahora hablar con esto que nos cuidado. Mira, y esta otra, hablar con los hijos, realmente cargada. Dice: labios de pobre de vuestro premio, deleitamos en la humillación de su hijo y en la adoración de qué? De los ángeles, basándose en las visiones
que ha visto hinchados sin causa por su mente carnal. Mire, ahí hay una mente carnal, una mente que solamente, ¿verdad?, puede ver lo carnal, o sea, las cosas espirituales ahí, ¿verdad?, chocan. Pero dice acá, ¿verdad?, dice que nadie les defraude. Pero mira, mire, ¿qué más hay? Vamos rápido, vanidad en la mente. Efesios 4:17. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. La vanidad de la mente. O sea, una mente vana, una mente sin entendimiento. ¿Qué más? Romanos 8:7 me sale aquí, mente puesta en la carne. Dice, ya que la mente puesta en la carne, ¿qué dice? Es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Oye, es una mente carnal. No entiende, o sea, una mente carnal, ¿qué hace? No entiende las cosas que son de Dios. No las entiende, o sea, aunque quiera, no las puede entender. Porque necesita tener una mente renovada, una mente espiritual. Y cuando alguien explica a alguien con una mente carnal, que dice que la mente corta la carne, es que le cuesta nada. ¿Cómo va a ser eso posible? ¿Cómo eso, verdad? Hasta hay un dicho de este tipo de personas que dicen, si lo puedo ver, lo puedo creer. Es una manera de muy dudosa, ¿no? Yo solamente quiero lo que puedo ver, tocar y sentir. Eso es para que te ¿no? Y atea. Porque necesitan ver, necesitan sentir. Y mira lo que dice, esta mente es una que enemiga de Dios. Luego, por último, tenemos la mente enfocada. Dice, porque no habían entendido de los panes, sino que su mente estaba enfocada, o sea, estaba... Pero mira, aquí lo tremendo es que de quién habla. ¿De quién habla? ¿Sabe quién está hablando? De los que me han visto el milagro. Está hablando de sus discípulos. ¿Qué no habían entendido? O sea, estaban con Jesús, vieron cómo se multiplicaron los panes, los peces ahí, pero dice que no habían entendido. Entonces, cuando tenemos una mente enfocada, no podemos entender aunque estemos bien. Entonces, por eso es necesario que nuestra mente solamente es soldado. Un soldado, algo de otra explicar. Pero mire, ¿dónde es que dice que su mente está enfocada? Entonces, no podemos tener una mente corrupta, ni una mente corrompida, ni una mente bloqueada, ni una mente, ¿verdad?, perversa. No, o sea, no se puede. O sea, tenemos que tener, dice la palabra, la mente de Cristo. Y si habéis pues, dice, muerto con Cristo, buscad las cosas de Cristo. Es la mente de Cristo. Si pues, ¿verdad?, vivís conforme al Espíritu, vivir, andar, actuar conforme al Espíritu. Esa es una mentalidad. Ahora bien, entonces, mire, ¿cuál es la mentalidad de un soldado? ¿Cuál es la mentalidad de un soldado? A ver, ahora, esto
Voy a preguntar, porque sé que tiene el equipo del ejército. ¿Alguien más hizo su servicio militar? Pero ha cambiado mucho, ¿verdad? Estos tiempos, ¿verdad? Por la cuestión de derechos humanos y bueno, otras cuestiones. Pues, pero ¿será igual la mentalidad de un soldado que la de un civil? Miren, ¿qué se dice ahí? La mente de un militar no funciona igual a la mente de un civil. Un militar es entrenado física y psicológicamente para el. Fíjense, usted está en medio de soldados y de repente, oye, la ráfaga. Usted no es militar, ¿qué va a hacer? Va a salir corriendo o va a gritar, ¿verdad? O va a empezar a entrar en un ejército diario. Pero un militar, ¿qué va a hacer? Usted no va a tomar una posición de protegerse o para. Vamos a decir, un civil lo va a hacer de esta manera, no va a saber cómo reaccionar, o va a reaccionar de diferente manera. Dice, algo que parece obvio y simple, no obstante la complejidad de lo que es lo que hace un soldado o una persona fuera de lo común. Hace años me salió una película que se llamaba Hasta el Límite, que narraba, ¿verdad?, cómo era el entrenamiento de los marines, ¿verdad?, me parece. Algunas están interreladas, algunas escenas, pero realmente, ¿verdad?, un entrenamiento, ¿verdad?, una persona que se va a dedicar a eso, es muy exhaustivo. Yo estaba viendo, ¿verdad?, cómo entrenan algunos marinos, y después tenemos la alberca, ¿verdad?, como de 5.000 metros de profundidad con contrapeso, y los hacen caminar de lado a lado sin el tipo de alberca. Incluso sabía que va a ser un progreso, que siente que la presión de abajo va para arriba. Pero, ¿qué hace la diferencia en el entrenamiento? La preparación. ¿Para cuál va a ser la diferencia entre un cristiano carnal y un cristiano espiritual? ¿Qué hace la diferencia? La preparación. Eso hace la diferencia en la vida. Miren, la lealtad, ahí dice, es un valor en el ADN del militar. La lealtad. Diga lealtad. Miren, la traición convierte a un miembro del cuerpo inmediatamente en un enemigo. Estamos hablando de los militares. En caso de guerra, un soldado nunca debe de revelar detalles de misiones clasificadas, aunque lo estén jurando. ¿Sabe qué hacían? Cuando muchos de los militares que eran capturados, pero normalmente encargados de cáptura, pues cianuro. Y en caso de ser atrapados, ¿sabe qué hacían? Porque miren, recibían tanta preparación que ellos preferían morir a de verdad. Y entonces, mire, dice acá, si hablaban más de la cuenta, mire, ellos ponían en riesgo todo el campamento, la nación, ¿verdad? Dice, en caso de que el prisionero el soldado hará todo lo posible por escapar o despistar al enemigo y sobre todo nunca debe de negarse. La lealtad con el cuerpo ante todo y constantemente serán puestos a prueba. Por el contrario, si un enemigo es capturado, lo importante es sacar de todo. Sacar de verdad la máxima información
en el mínimo de tiempo por los medios necesarios sin mostrar debilidad. El éxito de la guerra depende de la obtención de información fidedigna y entonces, mire, claro, no lleguemos a ese lado, pero lo que quiero, el punto es cómo la lealtad debe de ser algo que debe de estar en nosotros como cristianos. Bien, dice la palabra, ¿verdad? Cuando habla de lealtad, podemos verlo como fidelidad. Dice que si nosotros negamos a Dios, ¿qué va a pasar? Si nosotros lo negamos, ¿qué dice? Delante de esa ley. Pues miren, entonces, como soldados, vuelvo a la carga, dice 2 Timoteo 2, 3 y 4, sufre penalidades conmigo como un buen soldado de Cristo. Ningún soldado electivo se enreda en los negocios de la vida diaria. Los soldados, iglesia, como personas que militamos en la fe, porque así lo dice la palabra. Militamos, de ahí viene la palabra militar. Dice, no podemos enredarnos en dónde, en los negocios diarios de la vida, en el mundo. No nos podemos enredar, tenemos que mostrar que somos diferentes. Pero hoy Babilonia hace, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Babilonia? Confusión. Me preguntaba, ¿verdad? A alguien, pastor, un cristiano puede, hacer preguntas muy obvias, ¿verdad? Pero bueno, es un blog para desarrollar algunas ideas. Un cristiano puede bailar. Y el pastor decía, pues sí, claro. Aleluya, a veces dice solo que si esa persona, ¿verdad? Pues hace eso, ¿verdad? Entonces el nivel de permisibilidad ahí está en riesgo, porque va a ir dando tanta permisibilidad a algunas situaciones que muy pronto no va a haber una diferencia entre él y un no cristiano. ¿Me entiendes? ¿Se puede hacerlo? Pero entonces va a llegar un momento de decir, ¿puedo tomar una cerveza? Gloria a Dios. ¿Puedo hacer esto? Gloria a Dios. Y llega un momento en que te digo, no es cristiano. ¿Y por qué me van a preguntar eso? Porque me van a ver, como usted, ¿verdad? Pero van a ver a alguien haciendo cosas tan comunes que no va a haber diferencia. Y entonces, mire, dice la palabra, se está enredando con los negocios de la vida diaria. Sí, es que no podemos enredar en la noche. Miren, esta palabra enredarse, dice entrecruzar y arbitraria y desordenadamente un conjunto de cosas. Entonces, ¿qué es desenredar? Perdón, ¿qué es enredarse? Vamos a decirlo, andar desordenadamente. Andar desordenadamente. Presenta de que todavía. Pero bueno, eso no quiero ver. Como soldados, ¿en qué nos debemos enredar? Ahí habla de no enredarse en los negocios de la vida, pero si busca otra versión, seguramente va a entender a lo que se les enseña. Miren, Isaías 5:15, la Biblia así dice, muchos de ellos tropezarán, caerán y se romperán, se enredarán, ¿y qué? Y serán casados. Las frases presas.
en lo que se enreda. Pero el apóstol Pablo habla acerca de las enredaciones, de las contaminaciones del mundo. Dice, segunda carta de Pedro 2:20, dice, porque si después, mire, le dice, de haber escapado de las contaminaciones, mira, aquí pone, ¿verdad?, en paréntesis, ¿qué son las contaminaciones? Corrupción moral. Está corrompida, dice, su mente, otra vez, y su conciencia. Pero dice, de las contaminaciones del mundo, ¿qué es lo que nos permite escapar de las contaminaciones del mundo? Dice, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. De nuevo, son enredados en ellas y vencidos, su condición posterior viene a ser peor que la primera. Entonces, por eso no es de extrañar que cristianos que fueron lavados, que fueron escaparon y vuelven a ser enredados, empiezan a hacer cosas peores que las que hacían antes de haber conocido al Señor. Y es donde aplica la palabra que dice que el espíritu inmundo vuelve, pero ¿cómo vuelve? No vuelve solo, dice vuelve con 7 espíritus peores que él. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado. Dice, si hemos escapado, ¿de dónde dice? De las contaminaciones del mundo, de los enredos del mundo. Ahora sí que les voy a terminar. ¿Qué son las contaminaciones? Según las diferentes versiones, cómo lo traduce la Félix Torres Amat, dice de las asquerosidades. Miren, aquí entendamos, cuando hablamos del mundo no hablamos de la gente, no hablamos de lo que hay, sino hablamos del sistema. El mundo, miren, asquerosidades, ¿qué más? Esta Biblia AFL de las inmundicias. La Biblia al día de los perversos caminos del mundo. La Reina Valera 90 de las impurezas. De la Biblia Peshitta dice de las abominaciones. La Biblia latinoamericana de los vicios. La veo de las contaminaciones. Biblia lenguaje sencillo dice del ejemplo de los pecadores. Dice otra versión de los abusos, de las torpezas, de la podredumbre, de la maldad. Y miren, pero sin duda, ¿verdad? Cuando nosotros conocimos al Señor, ¿de qué es el Señor que nos escapar? Es escapar. El problema es cuando no cuidamos nuestra mente y a veces nuestra mente se vuelve otra vez. Mire, por eso, tanto ejemplo de Dios ya estaban para tomar la tierra prometida. Su mente fue contaminada, fue influenciada por palabras de otras personas que les dijeron, no, eso es bueno. No pueden tomar la tierra prometida, así que cada vez que regreses al sitio, y cada vez se volvieron a enredar en ese sentido. Porque empezaron a desear nuevamente, ¿verdad? Los sapos, ¿verdad? Conocemos las cebollas, los pepinos, ¿no? Los cuernos, los rábanos, todo lo que crece a nivel de la tierra. O sea, que estaban deseando que estaban despreciando el celestial. Ese tipo de cosas, pero todo se ve influenciado por palabras que afectaron su mente. Entonces, un soldado, por más que lo cultiven como ellos en la formación, no va a ser. Entonces, por eso que el Señor quiere que tengamos mente de soldado. Mente, ¿verdad? El tiburón, ¿no? Pero bien, entonces, ahora sí que se lo veo.
Entonces, bueno, me da mi... Faltan como 40 todavía, pero... Aquí vamos a dejar en la mitad de este lado. ¿Cómo se dice sus pies? Creo que se dice el tiempo. Y dejemos que Dios nos haga a todos los apoyos. Dios nos bendiga. Yo diría, el Padre que estamos, Señor. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque, Señor, tú has hablado, tú has mostrado, Señor, tú has enseñado, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, Padre, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que tenemos la mente de Cristo, Señor. Padre, perdónanos si decimos, Señor, que no es esa palabra de que tenemos la mente de Cristo, Señor, que actuemos como tales, como si la tuviéramos, Señor, realmente, y que así debería de ser, Señor. En el nombre de Jesús, bendito Dios, Señor, hoy te suplicamos, cuídanos, Padre, a que toda mente, Señor, contraria a la mente de Cristo, Señor, pueda ser desechada de nuestra vida, totalmente corrupta, totalmente depravada, totalmente casada, Señor, totalmente, Señor, habituada a la codicia, Señor, totalmente, Señor, perversa, Señor, la desechamos en el nombre de Jesús, Señor. Rogando, Dios, Señor, ahora le diga al Señor, rogando que nos pongas en nosotros, toque su cabeza, dile, Señor, pon la mente de Cristo, Señor, forma, Señor, en nosotros la mente de Cristo, Señor, especialmente, Señor, a esa mente, Dios, Señor, que crea pensamientos de bien y no de mal, Señor. En el nombre de Jesús, bendito Dios, Señor, no permita, Señor, que nuestros corazones, Señor, que nuestros pensamientos, Señor, como sucedió con el pueblo que se volvieron a Egipto, Señor, que aunque estaban, Señor, ahí en la congregación, Señor, ellos estaban vueltos, Señor, en sus pensamientos en el mundo, Dios. Señor, permite, Señor, que como soldados, Dios, que hemos sido reclutados, Dios, Señor, podamos agradarte a ti, Señor. A ti, Señor, tu palabra dice, Señor, que el que es soldado, que el que está en el ejército activo, Señor, no se enreda en los negocios de la vida, no se enreda en las cuestiones del mundo, Señor, a fin de agradar a aquel que lo reclutó, a aquel que lo llamó, Señor, para ser soldado de Cristo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, Padre, a formar en nosotros el valor de la lealtad, Señor, que sea de él, Señor, del valiente, Señor, del guerrero, Señor, que esté en nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, forma en cada uno de mis hermanos esa mente de diamante, esa mente de soldado, esa mente, Señor, de militario, Señor, y que cada uno de ellos pueda pensar, Señor, de una manera correcta, de una manera santa, de una manera sacra, de una manera, Señor, adecuada. En el nombre de Jesús, Señor, todo pensamiento, con toda tu palabra, sea desechado, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, no permite que mis hermanos puedan caminar, Dios, y andar conforme al Espíritu, comportarse conforme al Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, bendito Dios. Señor, gracias te damos, Señor. Gracias te damos, bendito Dios. En tus manos estamos, amado Dios. Gracias, bendito Dios. Gracias, amado Padre. Gracias, amado Jesús. Gracias, precioso Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Pero no se le olvide que ya este sábado es el Congreso de Jóvenes y como puede ver, va a poder estar tipo de pastor Vega.
Bueno, digo, el papá fue muy solamente de mujeres, ¿no? Él estuvo ahí en una vida de carrera. Pero ahora viene su hijo, los pastores jóvenes, el más que es el que va a estar aquí en la mañana. Y pues bueno,